Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bienvenidos a la clase 17 del curso de laboratorio de métodos cuantitativos. Vamos a estar viendo integrales definidas aplicadas al análisis económico, o sea que se va a desviar un poquito de lo que vimos antes, que era la precuela de las integrales indefinidas. Antes de empezar con la clase, simplemente comentarles, ya está cargado para el momento en que sube esta clase, va a estar cargado el nuevo cronograma en el cual, siguiendo lo que habíamos comentado en la última sesión de feedback del curso, agregué algunas clases prácticas. En particular agregué una en la cual va a ser el jueves 16 de octubre. Vamos a ejercitar vamos a básicamente desarrollar las ejercitaciones 7 y 8. Las ejercitaciones 7 y 8 son de integrales indefinidas y las de integrales definidas. Em, Obviamente ustedes pueden entregar esto hasta el jueves 16. Cualquier cosita igual la podemos ir charlando. Luego la segunda clase práctica o la cuarta clase práctica en total será el jueves 30 de octubre, 2 semanas justo después de la primera, en la cual vamos a ejercitar, vamos a desarrollar las prácticas 9 y 10. Y luego la última práctica va a ser justo antes de la clase de repaso, antes del segundo parcial, que va a ser la quinta clase práctica, en la cual vamos a hacer las ejercitaciones 11 y 12. Si se fijan en esta parte, yo les puse que las guías 10, 11 y 12 van a tener un formato a definir. Esto es porque, dado que los temas son integradores, quiero todavía pensar cuál es la mejor forma de abordar estas guías prácticas. Muy probablemente haya alguna divergencia con lo que estuvimos teniendo como guías prácticas, pero bueno, las vamos a ir viendo y charlando en cada uno de los momentos, ¿sí? Por lo pronto, ustedes ya van a tener, ya tienen subidas, de hecho, las guías 7 y 8 para que empiecen a trabajar y entregarlas el jueves 16. La clase 17, como les dije, es sobre integrales definidas, y lo que vamos a hacer primero es definir qué es una integral definida. Nosotros ya sabemos que es una integral indefinida. Ahora vamos a ampliar esta definición. Vamos a decir que una integral definida es una integral entre dos límites, los cuales vamos a llamar convenientemente a y b, y va a ser el acumulado neto de los valores de una función f en ese intervalo. Es decir, supongamos que queremos integrar una función en un intervalo de 0 a 5. Bueno, entonces nosotros lo que podemos hacer es integrar esa función entre dichos valores, y lo que vamos a obtener es un valor acumulado neto entre ambos. Entonces fíjense que esto ya va a dejar de ser lo que teníamos antes como idea de la integral indefinida, que era básicamente pasar de una función marginal a una total. Lo que vamos a tener ahora es a esa función total le vamos a asignar valores. Vamos a trabajar muchísimo con geometría en esta clase, y en particular lo que vamos a estar siempre viendo es áreas bajo la curva en los intervalos. Esto va a quedar más en claro en lo que viene, pero simplemente que ustedes hasta ahora que se vayan con la idea de que una integral definida se distingue de su equivalente indefinido en que mientras la primera nos daba información sobre la función total, esta nos da información sobre los acumulados de esa función total, y que lo que vamos a estar viendo siempre es valores o áreas en una curva, y vamos a estar tomando los valores que se encuentran debajo de esa curva. ¿Qué vamos a decir? Nosotros tenemos una integral, fíjense que ahora tiene estos límites a y b. Vamos a tener la misma función f de x genérica, y lo que vamos a decir que esa integral definida es la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Fíjese que entonces lo que queda más claro que lo que estamos viendo es un acumulado neto. ¿Por qué? Porque yo al último límite del intervalo le resto el primer límite del intervalo. Y siempre estoy trabajando con la función total, digamos, con la función antiderivada, ¿sí? F es la antiderivada, F mayúscula es la antiderivada de F minúscula. Esta última expresión de f de b menos f de a se conoce como regla de Barrow. Así la van a encontrar en toda la bibliografía que ustedes puedan ver. Y esto constituye una parte del primer teorema fundamental del cálculo, que es justamente lo que nosotros estamos haciendo sin ponerle nombre y apellido.
Para su suerte, y para mi suerte también, naturalmente, lo que vamos a estar haciendo no difiere prácticamente en nada de lo que ya estuvimos viendo para las integrales indefinidas. ¿Por qué? Porque el comando sp.integrate, que es el que tomábamos para todas estas cosas, para integrar, va a ser el mismo comando, solo que le vamos a agregar algunas cositas. Entonces no vamos a tener que aprender un nuevo comando desde cero, sino que vamos a usar sp.integrate de una. ¿Sí? Obviamente para eso previamente tenemos que poner que importamos SIMPI, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay entre el caso definido y el indefinido? En el caso indefinido, yo integraba f con respecto a x, pero como no tenía límites, no le pasaba los límites que tiene. Ahora yo le voy a pasar los límites. ¿Y cuál es la sintaxis detrás de esto? La sintaxis es, yo tengo mi función f y ahora lo que voy a definir es una tripleta de cosas. Es la variable con la cual yo estoy, con respecto a la cual yo estoy integrando, el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo. ¿Sí? Entonces, mientras esta nos devuelve la integral indefinida, esta nos va a devolver la integral definida de esta función f. ¿Con respecto a qué? Con respecto a x. ¿Y entre qué valores? Entre a y b, en el intervalo a y b. ¿Sí? Entonces, lo único que agregamos es estos paréntesis y los términos de este paréntesis. Fíjese que x es el mismo, lo mismo que estaba definiendo acá, solamente que ahora lo tengo en un paréntesis junto a un límite superior y un límite inferior. Ustedes pueden jugar con estas cosas, hay otros parámetros que pueden ser involucrados en este proceso. Estos son los que me interesa que sepamos, al menos por ahora, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar como siempre con los casos más simples para después ir ganando habilidad, ¿sí? Comenzamos con una sola variable, x, y definimos esta función. F de x es x cuadrado, ¿sí? Supongamos que queremos calcular la integral definida ahora, no la indefinida, entre 0 y 3. ¿Qué significa esto? Esto me va a dar una antiderivada a la cual yo voy a evaluar en 3. En 0, calcular la diferencia y esa va a ser el valor de esta integral. Acá defino a y b y lo que voy a hacer es integrar esta función. Si yo integro x cuadrado, ¿qué me da? Me da x cubo sobre 3, ¿sí? Asumamos 0 que, como constante de integración, así no nos la complicamos en este preciso instante, ¿sí? ¿Y ahora qué queremos saber cuando tenemos la integral definida? ¿Nos queremos quedar con esto? No, lo que queremos hacer es evaluar esto en 3 y en 0 y restarlo. En 3 esto me va a dar 3 al cubo sobre 3, me va a dar 27 sobre 3, que es 9. Y 0 al cubo sobre 3 me va a dar 0. Fíjense que me va a dar 27 tercios menos 0 sobre 3, o sea, 9. Y si yo calculo este integral, en el cual básicamente lo que les estoy diciendo es integrar f1 con respecto a x entre a y b, donde a y b son definidos previamente, me va a dar 9. Entonces, esta es la forma de graficar de evaluar esta integral definida, ¿sí? Veámoslo gráficamente. Yo les comenté que esta clase va a tener muchísimo de geometría, así que ahora empezamos con la parte más geométrica, ¿sí? Pensemos que lo que queremos ver acá, como yo les dije, es el área bajo la curva, ¿sí? De f de x, que ya la tenemos definida, es x cuadrado, entre a y b, entre 0 y 3. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a primero crear un rango de x entre -5 y 5 en 1000 números y le decimos, primero crea toda la curva total, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es crear la curva en el intervalo AB, ¿sí? Que la vamos a llamar F1 fill. Ahora vamos a ver por qué le decimos fill, ¿sí? Este proceso es el mismo de siempre, lo único que estoy creando es entre A y B 300 valores y lambdifico. F1, la variable que estoy lambdificando es X y le digo que le evalúe en xfill, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar este nuevo comando, fillBetween, que a rellenar nos va a rellenar áreas entre parámetros que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, esta parte se entiende naturalmente, es básicamente plotear.
la curva entera. Y lo que queremos hacer ahora es hacer el fill between. El fill between va a tener unos X fill, que son estos. Lo que le estoy diciendo a X fill es solamente trabajar entre A y B. Y F1 fill es la misma función, F1, evaluado solamente en este subconjunto de X, entre A y B. Entonces, ¿qué me está diciendo fill between? Me está diciendo, agarra X y en ese rango plotea una función F1 y rellena ese área, ¿sí? El área que está por debajo de esta función, ¿sí? Acá lo que estoy ploteando son líneas verticales entre A y B, ¿sí? Digo, una línea para A y una línea para B para que se pueda visualizar mejor. Título, labels, leyenda, ¿sí? Le damos correr a esta celda y nos muestra exactamente esto. Fíjense que xfill es esta sección de la curva, es toda esta sección de la curva entre 0 y 3. Acá yo tengo las líneas verticales y lo que estoy sombreando es el área que está por debajo de la curva x cuadrado, le estoy sombreando, ¿sí? Hay un, Yo sé que esto me da 9, pero calcular este área es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque no es un triángulo perfecto. Yo acá no puedo hacer base por altura sobre 2, ¿sí? Porque fíjense que esta parte es curva, por lo cual no podría calcular este área como un triángulo. Para eso es que uso la integral. Y yo ya sé que esta integral definida entre 0 y 3 me da 9, ¿sí? Ahora lo que queremos ver es, ¿por qué da 9? ¿Qué me está queriendo decir que dé 9? Y yo les comenté que la integral definida la estamos tomando como una suma de valores acumulados. ¿Qué significa una suma de valores acumulados? Es como si yo me parara acá y dijera, ¿cuánto vale esto? Esta linita vale 0.0001. ¿Y cuánto vale esta linita? 0.0003. Y esta y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en la esencia, lo único que estamos haciendo es sumar rectángulos. ¿Sí? Es como si nosotros sumáramos todos los rectangulitos que pueden haber por acá, los sumamos todos y cuando sumamos todo eso nos da 9. Se va a ver mejor en el siguiente ejemplo. Vamos a pensar solamente en el área sombreada, ¿sí? Nos vamos a concentrar en este área. Y digamos que queremos 5 rectangulitos. Así empezamos con un caso más amplio, ¿sí? 5 rectangulitos, tenemos un número arbitrario de rectángulos, n, que lo definimos como igual a 5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir cómo se ven estos rectangulitos. Los vamos a definir como... Lo primero que necesitamos son los bordes. ¿Dónde están los bordes? Bueno, los bordes van a estar entre A y B, van a haber 6 bordes, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es el borde del primer rectángulo, el borde del segundo rectángulo, el borde del tercer rectángulo, el borde del cuarto y el borde del quinto, ¿sí? Necesitamos también digamos, valores de X para que tome su imagen. ¿Qué son estos valores de X? Son básicamente el valor medio en la base, entre las bases, entre las puntas del rectángulo. Ahora se va a entender más gráficamente. Y lo último que necesitamos es la base del rectángulo, ¿sí? De X. Una vez tenemos definido esto, vamos a calcular la altura de cada uno de esos rectángulos, que va a ser cada uno de esos x samples al cuadrado, porque yo lo que tenía es que el punto medio se evalúa al cuadrado, porque estoy en una función cuadrática, fíjense acá x cuadrado, ¿sí? Y lo que voy a hacer es graficar estos rectángulos. ¿Cómo los voy a graficar? Voy a utilizar lo mismo de siempre, solamente que xfull, perdón, ahora está entre A y B, solamente para hacer focus en la parte sombreada. Y lo que voy a hacer es crear estos rectángulos como barras, ¿sí? Rect X va a ser cada uno de estos bordes. em, y lo que voy a hacer es armar una barrita que tenga base rectx, o que se ubique en rectx, y que el de altura tenga cada una de las alturas. Y que la base del rectángulo sea el de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto cuando yo ploteo estas barras? Se ven de esta manera. Fíjense.
En el valor medio, por ejemplo, vamos a pensar en esta. Este último rectángulo va entre, pongámosle, 2,45 y 3. En el valor medio, su que está por acá, entre 2,45 y 3 estará 2,75, pongámosle, y 2,75 vale este punto, ¿sí? El punto en el cual es x cuadrado. Fíjese que siempre la línea azul pasa por el medio de los rectángulos. Si yo sumo todas estas áreas, no me da 9 naturalmente. Hay partes que exceden, hay partes que quedan sin llenarse, ¿verdad? Entonces no me va a dar 9. Pero, ¿qué pasa si yo tengo cada vez más chiquitos los rectángulos, de menor base los rectángulos? Bueno, ahí ya cada una de las veces que esto va a sobrepasar va a ser menor y cada una de las veces que esto va a quedar vacío va a ser también menor. Entonces, ahora vamos a ir hacia ese ejercicio. Lo que podemos ver es que la suma de todos los rectángulos, del área de todos los rectángulos, es 8,91, muy cerca de los 9 que teníamos como base. ¿Qué pasa si yo en vez de 5 le digo que tengamos 10 rectángulos? Bueno, 10 rectángulos, corro de vuelta a todos los códigos que ya explicamos, y se ve así. Fíjense que ahora cada vez que excede el rectángulo, excede a la función, es un poquito, es más chico. Y cada vez que no lo excede, sino que queda parte incompleta del área, es más chico también. Si yo vuelvo a correr esto, me da que es la suma de todos los rectángulos es 8,977, muy cerca de los 9, ¿verdad? Y si yo le pongo 100 acá, por ejemplo, naturalmente, cada vez que yo aumente la cantidad de rectángulos, va a quedar cada vez menos espacio vacío y cada vez van a sobresalir menos. Fíjese que si yo de acá le digo, va a ser 8,9997, muy cerca de los 9, ¿sí? Entonces, cada vez que yo aumento la cantidad de rectángulos, me estoy acercando más y más al área real. ¿Y si esto fuese infinitesimalmente chiquita la base del rectángulo? Es decir, si yo tuviese un rectángulo que sea literalmente una línea, bueno, eso es básicamente la integral. Estoy sumando todos estos rectángulos, ¿sí? Todos estos rectangulitos que se ven acá, los estoy sumando y me da algo muy similar a lo que haría con la suma de todos estos rectángulos. Es muy similar a lo que me da la integral definida, ¿sí? Entonces, la integral definida es la suma es el área bajo la curva, porque lo que estoy contemplando es infinitesimalmente cada uno de esos rectangulitos de base infinitesimal, cuánto suma, y la suma de todos esos rectangulitos en el intervalo acotado me da la integral indefinida. Siempre acuérdense que es la base muy chiquitita, una base que es infinitesimal. Yo acá puedo distinguir cada uno de los rectángulos. Pero si yo no lo pudiese distinguir porque son chiquititos, muy chiquititos, entonces estoy en presencia de una integral definida. ¿Y para qué vamos a querer usar esto en economía? Hay una parte de todo lo que estuvimos haciendo nosotros que se relaciona directamente con el cálculo de áreas y de acumulados totales y de áreas bajo la curva. Empecemos por el caso que creo que es el más simple y más novedoso, que es el excedente del consumidor y del productor, ¿sí? Nosotros teníamos que el excedente del consumidor, lo habíamos visto para lo que es el primer parcial, era el beneficio que obtenían los consumidores por pagar un precio menor al que estaban dispuestos a pagar. O sea, si los consumidores estaban dispuestos a pagar 20 por un producto, pero ese producto en el mercado se vendió a 10, todo ese área que queda comprendida debajo de la función de demanda, pero por arriba del precio de equilibrio, era el excedente del productor. En cambio, el excedente perdón, del consumidor. En cambio, el excedente del productor era aquello que los productores ganaban por vender su producto a un precio mayor que el que aceptarían, o sea, su costo marginal que viene dado por su función de oferta, ¿sí? Entonces, lo que estaba por arriba
de la función de oferta, pero por debajo del precio de mercado, era el excedente del productor. Nosotros lo habíamos visto, ahora lo que vamos a hacer es definirlo mucho más rigurosamente con integrales definidas, ¿sí? Vamos a comenzar suponiendo estas dos funciones. Una función de demanda, QD, que va a ser 120 menos 3 por P, y una función de oferta, QS, que va a ser menos 20 más 2P. Vamos a, naturalmente, utilizar Simpli, entonces definimos el símbolo, definimos la función de demanda y de oferta, y antes lo que hacíamos era calcularlo de forma gráfica. ¿Por qué? Porque sabíamos que con estas funciones el excedente del consumidor y del productor iban a ser un triángulo. Entonces nosotros podíamos hacer tranquilamente base por altura sobre 2 la fórmula para obtener el área de un triángulo. Ahora lo vamos a hacer exactamente lo mismo, pero no necesariamente vamos a tener que trabajar con funciones lineales, por lo cual vamos a poder trabajar con integrales que nos va a permitir ampliar todo nuestro conjunto de funciones posibles, ¿sí? Entonces, lo que decíamos nosotros era que el excedente productor del consumidor, perdón, el EC, es la integral definida entre qué? Entre el precio del mercado, P estrellita, y el precio máximo que los consumidores estaban dispuestos a pagar, Pmax, y es la integral de toda la función de demanda que depende del precio, ¿sí? Entonces yo lo que estoy integrando es en todo ese precio, en todo ese rango de precios, la función de demanda, de arriba hacia abajo, ¿sí? Porque mi precio máximo, a mi precio máximo le estoy restando el precio de equilibrio. El excedente del productor, en cambio, es lo contrario, es entre el precio mínimo que están dispuestos a ofrecer los productores y el precio de equilibrio, integro la función de oferta, ¿sí? Ahora bien, nuestra función, ambas funciones no son las demandas inversas, son las demandas en función del precio, por lo cual nuestra variable de integración es P. Esto podemos cambiarlo por simpleza, también podríamos integrar de esta manera, entre comillas, verticalmente, pero se hace un poco más complicado de entender. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pensamos es acumular cantidades, no acumular precios, y como siempre trabajamos con demandas inversas, con funciones inversas de demanda, es lo que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a medir todos estos excedentes, en vez de Q en función de P, vamos a hacer P en función de Q. Entonces, ¿qué me decía P en función de Q desde el lado de la demanda? Nos decía el precio máximo que los consumidores pagan por cada unidad de Q. Mucho más simple que la versión anterior, que me decía el precio máximo que los consumidores están, perdón, las cantidades las cantidades máximas que los consumidores van a demandar a un precio dado, ¿sí? Entonces, la función de oferta, en este caso, va de representar el precio mínimo que los productores están dispuestos a ofrecer cada unidad Q. Antes, la función que no vamos a utilizar nos decía cuál es el precio, cuál es la cantidad que los productores iban a producir a un precio dado, ¿sí? Entonces, lo que hacemos básicamente para obtener las funciones inversas es despejar P de estas dos ecuaciones y es lo que hacemos en este caso, ¿sí? Obtenemos PD, que va a ser 120 menos Q sobre 3, y PS, que va a ser menos 20 menos Q sobre menos 2, ¿sí? Resolvamos, como hacíamos siempre, ¿qué hacíamos? Igualábamos las funciones de demanda y resolvíamos para un Q. Esto nos daba la intersección entre la función de demanda y oferta. Entonces obteníamos un Q óptimo de 36. ¿Asociado a qué? A un P óptimo de 28. Acá podría haber usado también la demanda, ¿sí? Uso la oferta por conveniencia. Yo cada vez como va a ser una clase muy práctica, muy geométrica y no quiero que estemos yendo y viniendo una y otra vez sobre los mismos códigos de los gráficos, yo les oculto el código acá, ustedes pueden tocar mostrar código, ¿sí? Y les va a tirar el código. Estos códigos son simples, así que no debería haber ningún problema. Cuando yo note que hay alguno que necesite más ayuda, naturalmente vamos a abrirlo, ¿sí? Graficamos este mercado simplemente como la intersección de las dos curvas. Perdón, vale la aclaración, ustedes pueden acceder en cualquier momento, ¿sí? Tenemos
una función de oferta en naranja, una función de demanda en azul, un precio óptimo, 28, y una cantidad óptima que era 36. ¿Cómo pensaríamos entonces el excedente del consumidor y el excedente del productor en este mercado? Es decir, lo que vamos a hacer es aplicarlo a este mercado en particular. Bueno, ustedes saben que toda este área va a ser el excedente del consumidor y todo este área va a ser el excedente del productor. ¿Qué pasa? Nosotros lo que vamos a hacer es ir paso a paso, ¿sí? Vamos a obtener primero lo que queremos con rectangulitos y luego vamos a obtener las áreas mediante derivadas parciales y total, derivadas definidas, ¿sí? Perdón, integrales definidas. Vamos a decir que tenemos 10 rectángulos, cambiamos el n y vemos cómo se ve el excedente del consumidor, ¿sí? Se ve de esta manera. Fíjense que acá es el mismo área que les marqué anteriormente, pero les puse unos puntitos en cada uno de los valores que toma la función de demanda en el valor medio. Si yo acá cambiara y acá le dijera 5 nuevamente, cuando ploteo esto, me va a dar valores así, ¿sí? Entonces, fíjense nuevamente que nosotros estamos excediéndonos por acá, pero nos estamos quedando cortos por acá, excediendo por acá, pero nos quedamos cortos por acá. Y lo que queremos entonces es obtener directamente la integral definida. Si yo le pongo 100 acá, como hicimos antes, fíjense que esto va a quedar muchísimo más digo, muchísimo más en lo que nosotros, qué es lo que nosotros queremos obtener de ese área. Con 100 rectangulitos la vamos a tener muchísimo más definida. ¿Cómo obtenemos la versión definida totalmente? ¿Sí? Lo vamos a hacer integrando definidamente. ¿Sí? Vamos a usar sp.integrate. ¿Qué vamos a estar integrando? Bueno, vamos a estar integrando entre 0 y q estrellita, mi q óptimo, la función de demanda menos la función de demanda evaluada en el precio óptimo, en las cantidades óptimas, o sea, acá, ¿sí? ¿Qué me está diciendo esto? Solo quédate con este segmento de las áreas, ¿sí? Si yo no le pusiera este término de menos la demanda evaluada en el óptimo, yo lo que estaría teniendo es la integral que me dice, la integral definida entre 0 y q óptimo sin ninguna restricción, es todo este área también, ¿sí? Fíjense que si yo acá le saco esto, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ver el código acá. Y fíjense que acá en la parte de las alturas, yo lo que estoy haciendo, perdón, acá estoy poniéndole bottom p opt. ¿Qué significa bottom p opt? Le estoy diciendo no empieces en cero a graficar cada uno de los rectangulitos. Empieza en p opt. ¿Por qué? Porque yo sé que p opt empieza desde acá, es toda esta línea. Entonces, ¿qué era el excedente del consumidor? Era el beneficio que obtenían los consumidores por llevarse un producto a menor precio, POP, que el que estaban dispuestos a pagar. Entonces, es cada uno de estos rectangulitos. Para estas cantidades, para la cantidad U0, pongámosle, ellos estaban dispuestos a pagar 40, pero en realidad se lo llevaron a 28. Bueno, ganaron todo este rectangulito, ¿sí? Para las cantidades 1, ellos también pagaron 28, pero estaban dispuestos a pagar 38, pongámosle, o 39. Entonces, cada uno de estos rectangulitos es el beneficio de los consumidores, ¿sí? Yo cuando tengo acá menos POT, le estoy diciendo exactamente eso. Le estoy diciendo, no es la integral de toda la curva de demanda que me daría todo esto que está en blanco también, sino es solamente desde el precio óptimo. ¿Y entre qué y qué va a integrar? Bueno, va a integrar entre 0 y el Q óptimo. O sea, para todo este segmento vertical, desde 0, de segmento horizontal, desde 0 hasta 36. ¿Sí? Entonces, cuando calculamos el excedente del consumidor, ese, nos va a dar un número que es 216. 216 es el beneficio que se llevan los consumidores por pagar 28, pero estaban dispuestos a pagar mucho más. Entonces, para cada uno de esos consumidores que estaba dispuesto a pagar más,
pero se lo llevó a 28, hay un beneficio. Ese beneficio, la suma de todos esos beneficios es 216. ¿Sí? Podemos hacer exactamente lo mismo para el excedente del productor. Fíjese que sería esto, pero del lado contrario. Ponemos un n igual a 10 y ¿qué vemos? Cada uno de estos rectangulitos es exactamente lo que representaba antes. Es el productor acá estaba dispuesto a vender por, pongámosle 10, pero vendió a 28, se llevó ganancia. Esa ganancia que se lleva es excedente del productor. Acá el productor estaba dispuesto a vender por, no sé, 12, pero lo vendió a 28. Bueno, se lleva una parte, ¿sí? Naturalmente es exactamente la misma fórmula que antes, solamente que va a estar invertida. ¿Qué estamos diciendo acá? Es el precio óptimo menos la función de oferta. No es la función de demanda menos el precio óptimo, sino que es el precio óptimo menos la función de oferta. ¿Entre qué y qué vamos a estar integrando? Nuevamente es entre Q y Q óptimo, ¿sí? Obtenemos el excedente del productor que nos da 324. Y ambas integrales se ven exactamente así. El área marcada en celeste es mi excedente del consumidor. Es todo el área que está comprendida por debajo de la función de demanda, pero por arriba del precio óptimo. O lo que es lo mismo, es la integral definida entre el precio, es la integral definida entre el precio óptimo y el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar entre Q y Q óptimo, ¿sí? Entre cero y Q óptimo, ¿sí? O para lo mismo para todo Q entre cero y Q óptimo. Y el excedente del productor es exactamente lo contrario. Es cuánto beneficio se llevó el productor por vender un producto más caro que lo que estaba dispuesto a venderlo. Es la integral entre cero y Q óptimo de todos los Qs para todos los Qs en ese intervalo de todos los precios que el productor vendió, pero estaba dispuesto a vender a un precio más barato. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a complejizar. Todo esto que estuvimos hablando, vamos a suponer la existencia de un impuesto que nos va a cambiar la distribución entre excedente del productor y excedente del consumidor y va a surgir un nuevo área a la cual le vamos a poner nombre y apellido. Entonces, supongamos que introducimos un impuesto, T, que afecta primero, ese impuesto es de suma fija, es un impuesto que, digamos, pagan los productores y no depende de cuánto producen, sino que simplemente pagan T. Este, mm, entonces ahora la función de oferta, QS, en función de P, ya no depende solamente de P, sino que depende de P menos T, que sería el precio neto de impuestos, ¿sí? Entonces tenemos la misma oferta de antes, menos 20 más 2P teníamos antes, ahora va a ser menos 2P menos T, ¿sí? Entonces, la nueva función de oferta inversa va a ser P en función de Q, 10 más T más un medio por Q. Fíjense que esto es exactamente lo que sucede si yo despejo de acá el P. Definimos T como símbolo, definimos la función de oferta, definimos la función de oferta inversa y la función de oferta inversa, solamente para chequear, queda Q sobre 2 más 10 más t, ¿sí? Vamos a suponer para todo este ejercicio que t es igual a 5. No hay ninguna razón para suponer esto, es una cuestión arbitraria, de hecho podríamos también modelizar muchísimo más esto, asumiendo que hay un estado por detrás que tiene que cumplir ciertas cosas y tiene que hallar un t óptimo. Lo que vamos acá a hacer es directamente. Uy, bueno, justo hay un mensaje suyo en el Teams, después lo veo. Lo que vamos a hacer es directamente asumir un t igual a 5, ¿sí? Entonces sustituimos y nos queda de esta manera. Q sobre 2 más 15. Fíjense que acá estos dos se suman, me da 15. Calculemos nuevamente los valores relevantes, precio óptimo, cantidades óptimas y vamos a
encontrar el excedente del consumidor y el excedente del productor, ¿sí? Le damos correr, estos son simplemente, fíjense que antes era 36, ahora es 30, fíjense que antes era 28, ahora es 30. El excedente del consumidor, luego del impuesto, nos va a dar 150, antes era 216, lo tenemos por acá, excedente del consumidor era de 16. Bueno, puedo mostrar ambos, ¿sí? Excedente del consumidor y excedente del consumidor tras el impuesto. Y lo mismo puedo hacer con el excedente del productor, ¿sí? Antes era 324, ahora es 225, ¿sí? Entonces, tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor disminuyen. Acá a ustedes les debería sonar una alarmita que básicamente diga si ambos están disminuyendo, pero el área queda igual, digo, el área no se mueve, tiene que haber algún lugar donde se esté yendo eso que ambos pierden. Si uno ganara y otro perdiera, entonces es claro, porque es simplemente una redistribución entre excedentes, pero si ambos pierden, tiene que haber alguna parte en la cual esto se esfume, si se quiere, que es lo que vamos a estar analizando en lo que sigue, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve el excedente del consumidor y el excedente del productor tras los impuestos? ¿Sí? Este es nuestro excedente del consumidor. ¿Cómo se ve? Fíjese que ahora nosotros tenemos un nuevo Q y un nuevo P de equilibrio, 30 y 30. Entonces ahora nuestro excedente del consumidor es este, pero antes incluía también esta área sombreada en color más tenue. ¿Sí? Entonces, vemos acá que se achica. Este área me daba 150, pero con el área sombreada me daba 216. ¿Sí? Y para el excedente del productor sucede algo muy parecido. El excedente del productor antes era todo este área naranja, todo esto que estoy marcando, pero ahora es este área verde. Fíjese que por acá gana un área, pero pierde todo esto que está sombreado en naranja y no en verde, ¿sí? El excedente del productor entonces gana este segmento de acá, pero pierde todo esto. Entonces en el neto pierde. Si yo computo en el equilibrio esto, me está dando exactamente esta figura. Tengo un nuevo excedente del consumidor, un nuevo excedente del productor. Hay una parte que es nueva, esta parte la pierde, ¿sí? Esta es mi vieja función de oferta. Y aparece este triangulito, que es el triangulito que está comprendido que tiene como base, en realidad, la función de oferta nueva evaluada al precio óptimo anterior, el equilibrio anterior y el nuevo equilibrio. Entonces, este triángulo es aquello que está, aquello que me está faltando para completar el círculo, digamos. No el círculo geométrico, sino el círculo de qué está pasando que ambos se quedan con menos. Bueno, este triángulo es lo que me lo va a estar diciendo, ¿sí? Este triángulo le vamos a poner nombre y apellido como pérdida de peso muerto, ¿sí? Hay un triángulo que vamos a marcar en rosa en este lugar, es este triangulito de acá, que antes formaba parte del excedente del consumidor. Fíjense que antes el excedente del consumidor era todo esto, ¿sí? Entonces eso antes formaba parte del excedente del consumidor, pero ahora, cuando impongo el impuesto, no se lo apropian ni consumidores ni productores. Como les dije, esto se llama pérdida de peso muerto. En inglés se denomina dead weight loss y lo vamos a denominar DWL. La verdad que es una muy buena sigla, como para perdérsela. Lastimosamente es en inglés, pero bueno. Dead weight loss, o sea, pérdida de peso muerto, es este triangulito que está marcado acá en rosa. Si ustedes chequean tanto lo que estuvimos haciendo en estos gráficos como el equilibrio que teníamos antes formaba parte del excedente de consumidor. Y si no, lo pueden pensar simplemente como que este área rosa siempre estaba por debajo de la función de demanda, pero por arriba del precio óptimo antes del impuesto, por lo cual es natural que haya sido apropiado por el consumidor anteriormente. Pero nosotros no nos interesa solamente este resultado cualitativo de decir, bueno, hay una pérdida de eficiencia entre ambos. En realidad lo que nos interesa y nos va a interesar siempre es
calcular cuánto es esto, mostrar algún resultado cuantitativo. Y fíjense que este triángulo en rosa, el dead weight loss, la pérdida de peso muerto, está compuesta por dos subtriángulos muy claramente marcados. Hay uno que es este, que es la función de oferta tras el impuesto, tiene como base la diferencia o la distancia entre el valor de la nueva función de oferta evaluado en el precio óptimo anterior y, o evaluado en el valor de Q que antes me dejaba en el óptimo y el nuevo equilibrio de Q óptimo. O sea, es este triangulito de acá. ¿Sí? Este triangulito es una parte del dead weight loss. El otro triángulo es exactamente lo mismo, pero en vez de fijarme en la función de oferta nueva tras el impuesto, me fijo en la función de demanda, que no cambia. ¿Sí? Entonces es el área que se encuentra por debajo de la función de demanda entre el valor de Q que resulta de óptimo tras el impuesto y el valor de Q que resulta óptimo antes del impuesto. ¿Sí? Ambos comparten la altura es compartida. Está este segmento, que es la diferencia entre los precios óptimos, que es compartida por ambos, por ambos subtriángulos. Nosotros esto lo podríamos sacar tranquilamente con base por altura sobre 2. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto vale cada uno de estos valores. Nosotros sabemos que en este caso la diferencia entre los precios es el precio óptimo con el impuesto menos el precio óptimo sin el impuesto. Esta base la podemos calcular. ¿Cómo la calculábamos? Obteníamos la función Q en función de P y aplicábamos este P en para la función tras el impuesto, tras la función de oferta, y esta era simplemente mi función de demanda. O sea, yo podía tener todo este triángulo, lo podía evaluar. ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Qué hacemos? Base por altura, esta va a ser mi base. ¿Cuál es mi base? Mi base es el Q óptimo, este valor, antes del impuesto, menos la función no inversa de oferta, en la cual sustituyo T por 5 y el precio por el precio óptimo, que es este, ¿sí? Entonces estoy obteniendo toda esta base. Ahora la altura es la diferencia entre el precio óptimo tras el impuesto y el precio óptimo antes del impuesto. Es este segmento de acá. Y lo que estoy haciendo es calcular el área, porque estoy haciendo un medio por esto, por la base, por la altura. Si yo obtengo esto, me da 10. 10 es lo que nosotros denominamos dead weight loss, ¿sí? Que es el, digamos, ¿cuál es el problema de esto? No siempre vamos a tener un triángulo, por lo cual no siempre lo vamos a poder denominar de esta manera y lo que vamos a hacer es definirlo como la suma de integrales definidas. ¿Qué integrales definidas vamos a tener en este caso? Bueno, vamos a tener dos. Tenemos que sumar dos integrales definidas porque tenemos dos triángulos, dos subtriángulos, ¿sí? La primera integral es la integral entre el valor de la oferta con el impuesto evaluada en el precio óptimo, fíjense que no es P en función de Q, sino Q en función de T, y el valor óptimo el valor de Q óptimo tras la imposición del impuesto de la función de oferta menos el precio en el óptimo. Y la segunda integral va a ser la integral definida entre el Q óptimo sin el impuesto y con el impuesto de la función de demanda. O sea, lo que estoy haciendo es obtener la integral, primero esta integral definida, primero este área y luego este área de acá. ¿Sí? Entonces estoy obteniendo ambas áreas con integrales. Yo lo único que tengo que hacer es integrar. Esto es exactamente lo que hacíamos antes con sp.integrate. Obtengo por un lado 4 para el área del primer subtriángulo y para el área del segundo subtriángulo obtengo 6, por lo cual el dead weight loss o la pérdida de peso muerto total va a ser la suma de ambas y va a ser 10, que es exactamente lo que obtuve acá. ¿Sí? Este triángulo rosa tiene área 10 y es lo que nosotros denominamos peso muerto. ¿Sí? Entonces, hasta acá lo único que hicimos es calcular áreas para,
digamos, calcular valores de áreas para darle nombre y apellido o más precisión a lo que estábamos haciendo anteriormente. Lo que vamos a hacer ahora, en lo que sigue, se va a desviar un poquito. Lo que vamos a hacer es calcular totales acumulados. Entonces vamos a tener acumulados de variables económicas que nos interesen, en particular vamos a tener ingresos y costos, y lo que vamos a querer es ver cuánto se acumula de esas variables económicas entre dos valores. Van a ser dos valores A y B, que nosotros vamos a llamar Q0 y Q1, o 5 y 10 o 10 y 15 o etcétera. Entonces, vamos a suponer una función de demanda inversa cualquiera, alfa menos beta por Q. Vamos a rápidamente ponerle valores a alfa y a beta, 80 y 1,5. Esta función de demanda, naturalmente, en SIMPI se ve así: 80 menos 1,5 por Q. Tenemos el ingreso total, que es la función de demanda multiplicada por Q, la función de demanda inversa, ¿sí? Que es Q por 80 menos 1,5. Q, entonces esto me va a dar 80Q menos 1,5 Q cuadrado. ¿Y qué queremos? Obtener valores acumulados del ingreso. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos Q igual a 10 y Q igual a 20. Y queremos ver cuánto ingreso total se acumula entre esos dos Q. Podríamos simplemente hacer I o sea, el ingreso en 20 menos el ingreso en 10. Esto es exactamente, déjenme que haga algo muy poco didáctico, que es ir todo para arriba. Esto es exactamente esto, ¿sí? Acá sería I con Q igual a 20 y acá sería I con Q igual a 10. Estoy definiendo una integral definida implícitamente. Lo único que estoy haciendo es hacerlo a través de una función total que yo ya obtuve previamente. Ahora, ¿cómo lo podemos? Esto, si yo lo corro, me va a dar un número, va a dar 350. Pero también podríamos integrar. ¿Integrar qué? ¿Integrar el ingreso total? No. Si yo integro el ingreso total, no me está dando el ingreso acumulado, me está dando el ingreso acumulado de la antiderivada del ingreso total. Y yo no es lo que quiero exactamente eso. Yo lo que quiero es la integral del ingreso marginal, que es su función total, o sea, el ingreso total, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es integrar, pero en vez de poner i acá, lo que voy a poner es la diferencia de i o la derivada de i, como nosotros lo vimos. Esto es el ingreso marginal, ¿sí? ¿Y entre qué lo voy a estar haciendo? Entre q, en q, entre 10 y 20, ¿sí? Si yo tengo esto, fíjense que me da 350, exactamente igual que antes, ¿sí? No varía esto, esta es una definición, esto y esto son iguales por definición, pero de esta manera, si yo tengo solo el ingreso marginal, yo no necesito pasar por esta fórmula de ingreso acumulado, simplemente puedo calcular la integral definida. ¿De qué? La integral definida del ingreso marginal con respecto a Q entre 10 y 20, ¿sí? Vamos a ver gráficamente este valor, ¿sí? Este gráfico, fíjense que tengo el ingreso marginal. El ingreso marginal va a ser negativo. Fíjense que acá, si yo derivo esto, que es esta parte, me va a dar, me va a dar con signo negativo. Por tanto, esto tiene una pendiente negativa y yo lo que estoy obteniendo es el valor bajo la curva, entre 10 y 20 de este ingreso marginal. Y esto lo que me está diciendo es este es el ingreso total acumulado para cada uno de esos ingresos, digo, para entre 10 y 20, ¿sí? ¿Cuál es la clave acá? ¿Qué es lo que más me interesa que se lleven de esta parte? No integrar el ingreso total. ¿Por qué? Porque para cualquier Q de todos estos, la función de ingreso total ya tiene todos los ingresos desde Q0 hasta ese Q que estoy, ¿sí? Entonces, si yo computo el ingreso en Q10, estoy obteniendo el ingreso total entre Q0 y Q10, ¿sí? Entonces, integrar sobre esa función que ya tiene acumulados sería como acumular acumulados. No tiene sentido, no tiene ninguna interpretación. Yo lo que quiero no es integrar una función total,
quiero integrar una función marginal. Y acá está lo que une la clase anterior de indefinidas con la clase actual de definidas. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo que yo en la integral indefinida, yo obtenía una función total a partir de una marginal. Y tengo que tener mucho cuidado cuando voy a pasar una integral definida para no pifiarle a la interpretación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, tengo una integral definida que no va a estar dada sobre la función total. Eso no tendría ningún sentido, no tendría interpretación. En cambio, sobre una marginal sí, porque la integral definida o indefinida de una función marginal me va a dar la función total. Entonces, cuando yo integro este área, esto me va a estar diciendo que 350 es el ingreso total acumulado entre 10 y 20. ¿Sí? Es el ingreso total acumulado, no el marginal. El marginal es esto, pero el ingreso total acumulado es todo este área. ¿Sí? Entonces, integrando el ingreso marginal, tengo todo el ingreso adicional que estoy teniendo por pasar de producir A producir B. Es todo ese intervalo, ¿sí? Todo este área rosa. Y algo extremadamente similar puedo hacer con los precios, con los costos, perdón. Acá me olvidé un cuadrado, así que lo voy a poner acá. Esto es totalmente en vivo. Ahí tengo un cuadrado y yo tengo una nueva función de costos. Q cuadrado sobre 3 más 2 por Q. ¿Sí? Defino Q, defino la función Q cuadrado sobre 3 más 2 por Q. Fíjense que acá tengo el costo marginal ya directamente. Q cuadrado sobre 3 más 2 por Q. Defino un costo fijo, f, y cuando integro me da f más q cubo sobre 9 más q cuadrado, que es exactamente la integral del costo marginal. Si yo asumo 25 como situación inicial, yo sé que f val va a valer 25, ¿sí? Y obtengo una función de costos hecha y derecha, con el costo fijo ya incluido. ¿Sí? Y si yo grafico esto, esta función de costo, fíjense que se ve de esta manera. Tengo un costo muy creciente, fíjense que esto pasa rápidamente desde 0 hasta 15.000 en 50 unidades, y mi costo marginal es siempre positivo y cada vez mayor. Esto tiene todo el sentido. Y ahora supongamos que quiero ver el costo variable total acumulado entre dos valores, 20 y 10, por ejemplo. ¿Sí? Es exactamente lo que hacíamos en el caso del ingreso. Yo podría restar ambos. ¿Y qué me estaría dando? 9.700 sobre 9. También podría integrarlo. ¿Integrar qué? De forma definida. Esto me daría 9.700 sobre 9. Y gráficamente esto se ve de la siguiente manera. Fíjense que acá esto era mi costo, pero ahora esto es mi costo marginal. Entonces, de vuelta, yo no estoy integrando funciones totales, estoy integrando funciones marginales. Y este es el costo variable total acumulado em, entre ambos, entre ambos valores de Q, para C entre ambos valores de Q. Fíjense que acá, perdón, esta función acá casi no se ve, pero en realidad sí sigue una función, una parte cuadrática, ¿sí? Fíjese que si mi costo marginal, lo tengo por acá, es cuadrático. Mientras esta es cúbica y crece muy rápido, esta es cuadrática. Y es exactamente lo que veo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy obteniendo en este caso? Estoy obteniendo para cada uno de esos valores de Q el acumulado total del costo variable total, ¿sí? Es la suma de todo eso. Con esto, con este ejemplo, damos por finalizada esta clase. La clase que viene vamos a resolver los ejercicios que están cargados ya en la guía 8. En esa va a ser una buena oportunidad también para repasar todos estos conceptos sobre integral definida y una parte de integral indefinida, también como el nexo entre ambas. Y luego tendremos la clase práctica de todo lo que es integrales definidas e indefinidas. Hasta la próxima, gente.